En esta oportunidad les voy a mostrar el despiece del Crispy Hotend y tratar de aclarar algunas consultas y algunas inquietudes. Se lo vamos a dedicar especialmente a Pato Rivera, que anda renegando con el Crispy Hotend, y bueno, vamos a ver si con esto lo ayudamos a que lo saque andando. En primer lugar lo voy a desarmar y de ahí vamos a ir haciendo el armado pieza por pieza. Entonces, obviamente yo este cabezal lo tengo flojo, voy a sacar la boquilla, el bloque de calentamiento. Puede ser que este bloque, el heater block, lo tengan una versión más ancha, ya que ahora estamos haciendo una versión que permite que todo el cuerpo de la resistencia entre en el heater block, de manera de aprovechar mejor la capacidad de generar calor de la resistencia. Sacamos esta métrica 8 y vamos a seguir con el despiece. Vamos a comenzar hablando un poco del barrel o la pieza por donde va a pasar el filamento y que se va a calentar. Esta pieza tiene una rosca que es métrica 8 por 1.25 y en esta sección tiene 11 milímetros y medio para hacer tope contra la aislación de teflón o PTFE. Entonces el objetivo es que el filamento del plástico derretido no pueda colarse ni por el lado externo ni que pudiera salirse del teflón. Para ello, esto debe hacer enroscarse en el teflón. Entonces lo llevamos al punto en el que hace tope entre el teflón y la parte de mayor sección de aluminio, y ahí debemos darle un cierto ajuste. Yo voy a continuar armando la parte inferior del Hotend. Para eso pongo una pieza de fibrofácil o MDF, la arandela, buscando alinear los orificios, y una tuerca métrica 8, ¿sí? Métrica 8 estándar, 8 por 1.25. Ahora bien, es importante que esta tuerca esté ajustada. En un principio yo le voy a poder dar un cierto ajuste, después podré chequear una vez que lo termine de ajustar, de armar, que esta tuerca esté bien ajustada, ¿sí? Verifico la alineación de mis orificios entre la arandela y la pieza de fibrofácil. El objetivo de este diseño es aislar el barrel, donde yo voy a tener el bloque de aluminio, que es el que lleva mi resistencia y el que genera calor, ¿sí? Aislarlo de la parte superior. Para eso el calor va a intentar viajar por la arandela, pero se va a encontrar el fibrofácil que aísla la temperatura. Pero si bien no es un buen aislante, el mejor aislante, estructuralmente entre la arandela y el fibrofácil dan una estructura que nos permite tener resistencia mecánica y aislar térmicamente la parte superior del Hotend. Y el PTFE o teflón también aísla, y la aislación se termina cerrando con este inserto también de teflón con un orificio de 3.2 milímetros. ¿Qué ocurre? Cuando esto se calienta, el teflón tiende a dilatarse, y esa dilatación y ese cambio estructural que sufre el teflón
hace que si no lo contenemos de alguna forma, se deforme, y entonces cuando aumenta la presión en la parte interna inferior del hot end, el barrel se saldría del teflón. Para eso está el encamisado de aluminio, para evitar que a raíz de la dilatación y la temperatura el teflón se deforme y salga de la rosca. Esto hace una contención mecánica, evitando que el teflón se deforme, o que se deforme más allá de el espacio que le permita la camisa, ¿sí? Antes de colocar la boquilla les voy a comentar un poco por qué este diseño y qué característica tiene respecto de la contención del filamento cuando aumenta la presión interna. Esta rosca va a entrar en la boquilla hasta hacer tope. La boquilla tiene un orificio de 10 milímetros con rosca métrica 8 x 1,25, y luego se reduce la sección a 3 milímetros hasta que finalmente, dejando solo una pared de 2 décimas, se hace el orificio de 0,5, entonces, o 5 décimas. Entonces la boquilla va roscada, esos 10 milímetros de rosca 8 x 1,25, hasta que el barrel hace tope al final de la rosca. Eso obliga al filamento a llegar a un punto donde, para, en lugar de salir por el orificio, querer volverse y salir, tendría que esquivar toda esa rosca y aflorar por el lateral de la boquilla. Como refuerzo de ese bloqueo que hacemos para que el filamento no salga, al enroscar el heater block o el bloque de calentamiento contra la boquilla y ajustarlo, hacemos las veces de tuerca y contratuerca. Ahora, además del filamento tener que salir del barra, recorrer la rosca, debería además atravesar la unión entre estas dos piezas para luego de vuelta encarar su camino hacia afuera e intentar aflorar por este lugar. Simplemente va a ser mucho más sencillo para el filamento salir por este orificio que esquivar la boquilla, recorrer toda la rosca, volver a esquivar la unión entre el heater block y la boquilla y aflorar por el lado, ¿sí? Siempre va a intentar circular por el lugar que menor esfuerzo le requiera. ¿Esto qué significa? Que al bloquear esta sección, el único camino alternativo que tiene el filamento a salir por la boquilla es volver hacia atrás. Y al volver hacia atrás, un riesgo que tengo es que quiera salir de aquí hacia este contenedor. Para eso es que esta retención de teflón, este suplemento de teflón, se sujeta por medio de esta pieza de MDF y se termina completando con el soporte del hot end. Este soporte del hot end, unido a los tornillos que hacen las veces de espárragos, va a evitar que esa pieza de teflón suba, ya que si esta pieza de teflón sube y se separa del barrel, el filamento derretido se va a colar en esta zona, se va a colar entre la pieza de teflón y el barrel, y si se cuela ABS o PLA, el plástico que fuera, en esta zona, entonces cuando este plástico se derrita o pierda temperatura, ¿sí? Se solidifique, perdón, cuando este plástico se solidifique o pierda temperatura, nos va a generar un tapón. Tal vez no sea, digamos, tal vez la temperatura no baje demasiado, tal vez baja a 200 grados, pero ya eso es suficiente para que la viscosidad
del ABS aumente de manera tal de que el extrusor muerda el filamento y deje de avanzar el filamento. Entonces es importante que esta pieza de teflón haga un tope y reciba presión cuando colocamos la parte superior del soporte metálico del Jotén. Para terminar el armado voy a colocar los tornillos. Bien, es importante ajustar estos tornillos que cumplen el rol de espárragos para que sujeten toda esta camisa y el teflón en conjunto para evitar que haya una separación al momento de que en el que el filamento aumenta la presión interna, ¿sí? También es importante respetar los avances. ¿Qué ocurre? Si nosotros intentamos extrudar a cualquier velocidad, por decir, este Jotén está pensado para extrudar a 40 hasta 50 milímetros por segundo, aumentando, no pasando la temperatura de 250 grados, se puede trabajar perfectamente. 250 grados es un límite de techo, ¿sí? A partir de esa temperatura ya el teflón empieza a perder sus propiedades mecánicas e incluso puede empezar a endurecerse y bloquear el avance del filamento. Entonces es importante no pasar de esa temperatura, mantenernos siempre por debajo de los 250 grados en temperatura de trabajo. Entonces, como decía, el avance del filamento debe ser proporcional a las características de nuestro Jotén. Si intentamos hacer que el filamento pase por este Jotén a 100 milímetros por segundo, algo para lo cual no está diseñado y no logra que ese volumen de plástico sea calentado y extrudado en ese tiempo, lo que va a ocurrir es que un porcentaje del filamento va a salir por la boquilla, la presión interna va a aumentar, muy probablemente tenga reflujo, es decir, material en estado viscoso que empiece a subir por dentro del barrel y alojarse en la zona del teflón. Incluso puedo tener plástico brotando por la parte superior del cabezal. Incluso en algunas ocasiones, o he visto situaciones en las que durante la impresión no se percibe esto, ya que la máquina está con temperatura y toda la zona está en temperatura. Si bien esto está en los 240 grados, en esta zona tengo temperaturas del orden de los 80 grados. Entonces este material que va avanzando va empujando al filamento que está tratando de volver hacia arriba, y entonces durante la impresión por ahí esto no se percibe. Muchas veces se perciben problemas después de terminar de imprimir, cuando apagamos la máquina, la dejamos apagada hasta el día siguiente, y cuando la encendemos al día siguiente, el termistor está sensando la temperatura en esta zona. Entonces puede ocurrir que la temperatura aquí está en los 240 grados, pero el filamento que subió y que volvió por reflujo hasta esta zona todavía está sólido, porque le lleva más tiempo que esta zona alcance esos 80 grados, y entonces se produce un tapón que a veces, después dejándole a la máquina 15 o 20 minutos calentando, a veces
se recupera. Otras veces directamente hay que desarmar el cabezal completo porque el reflujo fue mucho y el filamento en estado viscoso subió hasta la parte alta del cabezal, generando un tapón en esta zona que ya es irreparable de una manera rápida, obviamente desarmando el cabezal como lo desarmé y repasando los orificios, limpiando cualquier excedente de ABS, se recupera el cabezal y vuelve al funcionamiento. Todas las piezas metálicas pueden ser sumergidas en un baño de acetona o de cloroformo y en el orden de las 10 a 12 horas se las puede limpiar con aire comprimido, ya sea con un compresor o con el que viene envasado en lata. Se pueden limpiar las piezas. Obviamente recomiendo usar guantes, ya que al momento de darle con el aire comprimido el plástico que derritió la acetona o el cloroformo vuela en todas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, este es un repaso del armado y el montaje del Crispy Hotend. Espero que les sirva a todos y, bueno, en especial a Patricio, a ver si con esto sacamos esa impresora a andar.